Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Estamos en despoblado, ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. El evangelista San Marcos, que hemos leído hoy, ubica este pasaje después de que Jesús había ido a Nazaret y se habían escandalizado de él. Después fue recorriendo la región, pero llegó un momento en que llamó a los 12 y los envió de 2 en 2 con instrucciones concretas de anunciar el Evangelio. Después se nos habló de que Herodes había recibido ya noticias de la presencia de Jesús y pensaba que era Juan el Bautista, que había resucitado. Cuando Jesús recibió de regreso a los apóstoles que habían ido a misión y habían venido a informarle todo cuanto habían hecho, viendo que la gente no los dejaba, los invitó a ir a un lugar solitario para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía y no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces abordaron la barca y se alejaron hacia un lugar solitario, pero la gente los vio marcharse, y al ver hacia dónde se orientaba la barca, los fueron siguiendo por la orilla del mar de Galilea. Esto es muy fácil de hacer porque todo el lago de Galilea está rodeado de pequeñas colinas y es muy fácil movilizarse porque las mismas colinas hacen que la gente adquiera cierta inercia para ir avanzando, y por eso la gente de los poblados, al reconocer la barca en la que Jesús viajaba, también se pusieron en movimiento, de tal forma que se anticiparon a ellos y llegaron primero al lugar al que Jesús con los discípulos se dirigía para descansar. Por eso cuando llegan a ese sitio, desembarcando Jesús, constata que hay una muchedumbre muy numerosa en espera de su llegada, y nos dice el evangelista que Jesús sintió una profunda compasión, de tal modo que se le removieron las entrañas. Esto significa que Jesús sintió misericordia desde muy dentro de su interior, desde sus entrañas. Así Jesús se muestra que no es indiferente ante la gente. ¿Y qué sucede después de esto? ¿Por qué es que Jesús se compadece? Porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Y esto puede significar 2 cosas: que en realidad carezcan de pastor, o bien que aquellos que los dirigen
no lo estén haciendo de manera responsable. Y entonces Jesús toma el cuidado de orientar a las ovejas con la enseñanza de muchas cosas, pero estaba dedicado a atenderlos, que no se dio cuenta cómo se fue consumiendo el día. Se hizo tarde y entonces los discípulos se acercan al maestro queriendo enseñarle lo que debe de hacer. Le recuerdan: maestro, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Le sugieren que despida a la gente para que vaya buscando por los caseríos y poblados de alrededor a ver si pueden comprar algo para comer. Pero el maestro les dice: denles ustedes de comer. Y entonces responden según los recursos que ellos tienen: vamos a ir a comprar 200 denarios de pan. 200 denarios de pan es el salario de un trabajador después de 7 meses de trabajo. Eso era lo que ellos tenían. Y entonces Jesús les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y una vez que han ido a verificar con qué recursos cuentan, le informan que tienen 5 panes y 2 pescados. Este dato es muy importante porque coincide con Juan y coincide con los otros evangelistas, y este es el único milagro en el que coinciden los 4 evangelios. Hay otra multiplicación de los panes que está en el capítulo 8 de San Marcos y no es la misma que tienen los otros evangelistas. Cuando Jesús ha sabido ya que tienen solamente 5 panes y 2 pescados, les ordena que hagan que la gente se siente en grupos sobre la hierba verde. Nos va a decir San Juan que porque está cerca la Pascua de la primavera, y ellos hicieron que la gente se recostara en grupos de 100 y de 50. Esto es muy importante porque la palabra anaklinai significa reclinarse, era un modo en esa época de sentarse o recostarse para comer, uso de los romanos pero que venía de los griegos. Y entonces tenemos un dato más, que una vez que se sientan o se reclinan en este modo organizado, después de que era una muchedumbre sin orden, ellos, los discípulos, reciben de las manos de Jesús los panes que él había bendecido, bendiciendo a Dios, y que él mismo los había partido y los dio a los discípulos, y ellos se comportan como quienes han recibido a los huéspedes en un banquete. La palabra reclinarse significa sentarse en un banquete. Los van distribuyendo, y lo mismo que hicieron con los panes hacen con los pescados, y todos quedaron satisfechos. Pero lo que había sobrado del pan y del pescado fue recogido por los discípulos y llenaron 12 canastos. Este es un dato importante también. La palabra cófino significa un canasto tal cual. En la segunda multiplicación van a ser canastos en forma esférica. Y así se nos dice que los que ese día comieron fueron 5,000 hombres. San Juan dirá sin contar mujeres y niños, pero aquí hay algo más. Quien dice que era imposible debe darse cuenta que eran grupos de 50 y de 100, y de esa manera es mucho más fácil contar una muchedumbre. Todos los detalles son importantes y nos permiten descubrir que en ninguna parte dice que cada quien sacó su lonche y lo que traía. Se nos dice que con los 5 panes y los 2 pescados, después de haber bendecido a Dios, Jesús los puso en manos de los discípulos y ellos los distribuyeron y todo el mundo comió. Pero este lugar fue un lugar en el que se celebró realmente un banquete mesiánico, por el modo de sentarse. Y además hay otra cosa, que Jesús está organizando un pueblo desorganizado, una muchedumbre que estaba como ovejas sin pastor, y las obras que él está haciendo son las obras de un Mesías, aquel que había sido anunciado que tenía que llegar y superar a Moisés, o ser por lo menos como Moisés. Y por eso es que aquí vemos cómo Jesús actúa y muestra una manera de resolver las necesidades del pueblo. Él no los abandona, él los guía y los organiza para ser un pueblo organizado
y los orienta por las cosas de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.